el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Nosotros, los creyentes. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. De la sangre del Cordero, que tiene poder para salvar, para restaurar, para transformar, para hacer nuevas todas las cosas. Y primero la sangre y la palabra del testimonio de ellos. El testimonio nuestro es muy, pero muy importante, porque ellos, los que se entregan verdaderamente a Cristo, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Donde lo vemos eso, en la vida de los apóstoles. 12 apóstoles entregaron su vida, la menospreciaron, murieron de forma trágica, crucificados, quemados. Solamente uno, Juan, el apóstol Juan, fue el único que murió de viejo. Pero los demás, todos sacrificados por causa del Evangelio. La palabra testimonio significa aquellos que dan testimonio judicial. Es un término legal. Vencemos al enemigo por la palabra de nuestro testimonio. El testimonio cuenta como evidencia. Bueno, el testimonio es un tipo de evidencia y a menudo o con frecuencia es la única evidencia que un juez tiene cuando decide un caso. Cuando una persona está bajo juramento en la corte y va a testificar delante del juez, lo que diga esa persona se considera verdadero, a menos que sea cuestionado, que sea refutado de alguna manera por la otra parte. Si la otra parte puede demostrarle al juez que usted no está diciendo la verdad a través del testimonio, de la evidencia o contra un interrogatorio efectivo, puede contradecir su testimonio, entonces el juez debe decidir quién es o a quién le cree lo que está diciendo. O sea que el testimonio tiene que tener credibilidad. Hay muchas cosas diferentes en el reino espiritual que se reciben en las cortes celestiales como testimonio. Debemos asegurarnos de que nuestras palabras estén de acuerdo con la pasión de Dios. Es por eso que a Dios no podemos engañarlo. No podemos decirle te amo Dios si adentro no hay algún sentimiento, porque seríamos una punta de hipócritas. Tiene que haber un sentimiento para poder decirle a Dios te amo Dios. Por eso es que debemos asegurarnos que nuestras palabras proféticas estén de acuerdo con su pasión, con la pasión que tenemos por Él. Una persona que viene a la iglesia cuando quiere no tiene pasión. Una persona que aparece allá un domingo por la iglesia no tiene pasión. Entonces su testimonio es nulo. ¿Es nulo el testimonio? Es nulo. Porque el enemigo va a decir, no, si este viene solamente cuando necesita está hincado orando y llorando.
pero después no tiene nada de vos. Es más, no te ama. Así como te dice a vos el diablo, Dios no te ama, Dios no te ama. Igual le dice al Señor, este no te ama, este viene solamente por los beneficios. Esto tiene que entenderlo cómo funciona, y si lo entiende, su vida nunca más será igual. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 37. Del verso 1 adelante. La mano de Jehová vino sobre mí. Está hablando el profeta Ezequiel. Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos, o sea que era inconfundible. Los estaban mirando los huesos. Por eso escribió lo que estaban mirando. Me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor y vi que eran muchísimas sobre la faz del campo. Y por cierto, los huesos estaban secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Tú sabes si vivirán. ¿Por qué esta pregunta? ¿Vivirán estos huesos? ¿Y por qué la respuesta? Tú lo sabes. Ezequiel estaba ahí luchando con su naturaleza, porque sus ojos estaban mirando los huesos secos. Pasó alrededor, los miró, estaban dispersos. Era cualquier cantidad de huesos secos. ¿Ha visto usted los huesos secos? Cuando nosotros fuimos a las misiones después de la inundación del 2014, los huesos secos estaban de los animales alrededor, a los costados de la carretera. Así que podemos entender lo que este hombre estaba mirando. Nosotros estábamos mirando las consecuencias de la inundación, pero este hombre estaba mirando lo que Dios le decía que mire, los huesos secos, porque él estaba alrededor de ellos. Pero este Ezequiel en su espíritu escuchó como que un ejército que marchaba. Así que él tuvo que estar de acuerdo con sus ojos, porque lo que observaba en el reino natural no era lo mismo que él escuchaba, que retumbaba en su espíritu. Así que comenzó a profetizar. Cuando Ezequiel liberó el testimonio en las cortes, comenzaron los huesos a juntarse. La carne, los tendones envolvieron los huesos y el aliento de Dios entró en ellos. Se pusieron en pie como un poderoso ejército, y todo esto se basó en lo que Ezequiel decidió profetizar. Es muy fácil mirar el estado natural de las cosas y profetizar cosas equivocadas. Esto es simplemente estar de acuerdo con la situación o las circunstancias tal como se dan. Entonces, cuando ocurre lo que se profetizó, la persona dice, era de Dios. Pero en realidad no sucedió porque era de Dios. Sucedió porque se profetizó y se liberó un testimonio en las cortes celestiales, y eso es lo que las personas no entienden. Fíjense que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, porque Él está liberando una palabra
de transformación y de cambio para cada uno de nosotros. Por eso se les anima siempre. ¿Por qué no preguntan a Dios cuál es el nombre que les ha dado, el nuevo nombre que Dios les ha dado? Porque en base al nuevo nombre que Dios les da, su mente de ustedes va a cambiar, porque eso se está profetizando en las cortes, en el mundo sobrenatural. ¿Cómo puede ser esto? Vamos a ver en la Biblia algo que nos ayude a ilustrar esto mejor. Ezequiel tuvo que elegir si estaba de acuerdo con sus ojos. ¿Qué estaba mirando Ezequiel? Huesos secos, dispersos, huesos pelados ya por el sol. Pero con sus oídos, él escuchaba otra cosa en su espíritu. ¿Le ha pasado así? Vamos al libro de Números. Ahí tenemos una historia que nos va a ilustrar lo que nosotros a veces a modo de profecía hablamos, pero hablamos mal. Y eso trae consecuencias sobre la vida y sobre la iglesia. Números, por favor, capítulo 13, versos del 32 adelante. Números 13, del 32 adelante. Dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de esta tierra que exploramos es gente de gran estatura. 33. Vimos allí gigantes. Estaban los hijos de Anat, los gigantes de los hijos de Anat, porque esto es raza de gigantes. Y nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas. Y así les parecíamos a ellos. ¿Cómo saben que les parecían a ellos como langostas? Le dijeron los otros: ustedes parecen langostas. Es lo que la gente piensa, es la que la gente se imagina. Es como cuando nosotros decimos: vamos a hacer tal cosa. Y unos cuantos dicen: vamos. Y el saldo dice: ay, ¿cómo será? Ya se está inventando otro nuevo invento. Como dije antes, este texto deberíamos aprenderlo de memoria, porque se trata de un testimonio mal dado y sus consecuencias. Recordemos que eran 12 los espías que fueron a Canaán, a la tierra de Canaán. Y regresaron 10 de ellos dando un informe malo, un testimonio malo de lo que vieron. ¿Qué hizo Dios con ese mal testimonio? Pronunció un veredicto, una sentencia contra la nación, porque 10 de los espías dieron un testimonio malo. Esos 10 espías fueron reconocidos como un gobierno en las cortes celestiales, y lo que Dios dijo prácticamente fue esto: muy bien, ese es el testimonio, les he mandado a ver la tierra que les voy a entregar, esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra que ha sido prometida para ustedes desde hace años cuando hice un pacto con Abraham. Esa tierra que les he prometido y que ustedes no se han animado de a tomarla, y hemos tenido que enviar espías para que se puedan alentar y traigan un informe. Muy bien. En base a ese mal testimonio, no tengo otra alternativa. Y Dios dictó una sentencia: vagarán durante 40 años en el desierto. Cuide su boca. Diga, repita: voy a cuidar mi boca. Voy a cuidar mi boca, porque en mi boca tengo poder para recibir una sentencia de acuerdo a lo que yo digo
¿Me están siguiendo? Lo que impacta aquí es que 10 personas determinaron el destino de una nación por 40 años. Presten atención, tengan cuidado con lo que profetizan. Si no tiene nada que decir, no se invente. Y cuando es Dios quien manda a profetizar, tenga cuidado de no rechazar lo que el Espíritu le dice a la iglesia. ¿Qué tiene Dios en el cielo para una nación? Eso que tiene Dios en sus libros en el cielo para una nación, eso es lo que nosotros tenemos que profetizar sobre una nación. Hay que aprender a profetizar la buena palabra del Señor, porque lo que realmente Dios quiere para una nación se ve en lo natural. ¿Por qué? ¿Cuándo vienen los avivamientos? Cuando el pueblo lo necesita. ¿Cuándo viene un avivamiento? Cuando el pueblo dobla sus rodillas y ora y clama porque ve la inmundicia de vida que lleva el pueblo, la nación en general. ¿Cuándo viene un avivamiento? Cuando la gente se desprende de su egoísmo y ora y está de acuerdo con Dios para que el avivamiento llegue. Necesitamos profetas que profeticen lo bueno aún en medio de todo lo malo que vemos. Porque si vemos solamente lo malo, podemos ser inclinados a profetizar en contra de lo que Dios quiere para una nación. Dios ha dicho que esta nación es la niña de sus ojos y nos mira con ojos de misericordia y siempre nos está alertando, siempre nos está hablando. Los profetas son los que liberan los testimonios que traerán esos avances, que traerán veredictos positivos de parte de Dios, porque es así que vencemos al maligno por la palabra de nuestro testimonio. Si no crees nada, entonces no esperes nada, pero si crees la palabra de Dios, profetiza, porque lo vas a ver. También compartir la finanza libera el poder del testimonio. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando compartimos nuestros recursos en el reino de Dios, estamos liberando testimonio, nuestro testimonio. Hebreos capítulo 7, verso 8, porque sabe que es importantísimo que usted lea la Escritura. Si no lee, usted no aprende. Si no lee, usted no avanza. Si no lee, usted no es nada. Porque la palabra, la Biblia, es el testimonio de Dios en su Hijo Jesucristo. Sigamos entonces. Y aquí, ciertamente, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Usted aquí la ve la pecera, después viene una hermana, una diaconisa, agarra las ofrendas, las pone en una bolsita para que se registren, para la contabilidad. Y usted lo ve como algo inocuo o algo normal. Pero cada vez que ofrendamos, estamos liberando el testimonio porque estamos mostrando claramente la transición de un sacerdocio levítico a un sacerdocio de Melquisedec. El sacerdote levítico trata con el legalismo y el sacerdocio de Melquisedec trata sobre el honor.
Al dar nuestras ofrendas bajo la orden de Melquisedec, estamos honrando al Señor Jesús como nuestro sumo sacerdote. Otra vez vamos a parafrasear el mismo texto, Hebreos 7:8. Dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Hombres mortales quiere decir hombres que se mueren o que se van a morir. Pero allí, en la corte, lo recibe uno que da testimonio que vive. ¿Quién es el que da testimonio que vive? El que vive es Jesucristo, el que vino, el que murió y que resucitó. O sea que cada vez que das una ofrenda, estás liberando un testimonio. Por eso es que debes entender que lo que hay en tu corazón cuando das, va acompañando un testimonio en las cortes celestiales. Estamos viendo el motivo que mueve a dar en cualquier obligación, sea tu tiempo, sea tu servicio, sea tu capacidad, porque es el Espíritu Santo que está influenciando por su Espíritu que vive en vos. 3. Las peleas, las disputas y la confrontación crean un caso de corte en tu contra. ¿Cómo es eso? Bien, vamos a Mateo. Mateo capítulo 5, verso 23 dice, Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces volvé y presenta tu ofrenda. Verso 25. Ponte de acuerdo pronto. Diga pronto. ¿Y cuándo es pronto? Ya, ahora. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez a la guardia y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de la cárcel hasta que pagues el último centavo. Si algo anda mal entre dos personas, ahí hay un problema, ahí hay una disputa, ahí hay una pelea, hay una discusión, hay una trifulca, hay malos sentimientos, que es lo que normalmente acompaña interiormente. En este caso dice que debemos dejar la ofrenda en el altar y hacer las cosas bien. Dicho de otro modo es, no usen la pelea, no usen la discusión o la trifulca como un motivo para no dar. Úsenla más bien como una razón para arreglar las cosas, para que puedan ofrendar con libertad. El Señor Jesús dijo, si están peleando entre ustedes, dejen su ofrenda en el altar. Reconcíliense. Y una vez de la reconciliación, vuelvan al altar. ¿Para qué? Para presentar su ofrenda. No entregues tu ofrenda si hay problema en tu corazón hacia alguna persona. ¿Por qué dice eso? Verso 25. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario. Hoy enseñamos que hay un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar, que levanta casos de corte en contra nuestra, pero que la sangre de Cristo es eficiente para limpiar todo caso de corte,
porque la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Recuerden que cuando el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él le dijo, no sé. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, la sangre de tu hermano clama delante de mí desde la tierra, pero esa sangre clamaba por venganza, por justicia. En cambio, la sangre de Jesucristo habla delante de Dios todo el tiempo para salvación, para perdón, para provisión, para libertad, para hacernos nuevas criaturas, porque la sangre de Cristo habla delante de Dios en la corte celestial. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estén en el camino, no sea que el adversario te entregue ¿a quién? Al juez. Y el juez te entregue a la guardia. Y la guardia te eche en la cárcel, seas encarcelado. De cierto te digo que no vas a salir de allí, no vas a salir de la cárcel. ¿Hasta cuándo? Hasta que pagues el último cuadrante, hasta que pagues el último centavo, hasta que pagues todo. Entonces la razón por la que no deben hacer su ofrenda cuando tienen problemas en sus corazones es porque la ofrenda está liberando ¿qué? Un testimonio ante el juez. Y el adversario puede usar el pleito, la pelea, la discusión en contra. Y si logran meterte a la cárcel, no vas a poder salir de ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que pagues el último centavo. Cuarto, cada forma en que liberamos un testimonio en la corte celestial está diseñada para liberar un caso que concede a Dios, el juez justo, el derecho de emitir un veredicto en contra o a favor de nosotros. Si das una ofrenda con mala voluntad hacia otras personas, tu dinero está liberando un testimonio equivocado en la corte celestial. Esto es bueno saberlo, porque si has dado recursos a una iglesia, pero sientes amargura constante hacia alguien, tienes que pedir perdón al Señor. Señor, por favor, anula el testimonio de estos recursos que di en tu presencia de mal modo, con una mala actitud, para que se limpie mi testimonio en la corte. En la corte celestial, este tipo de dar libera un testimonio que da poder al acusador para que se presente un caso en mi contra. Toda molestia, toda antipatía, todo enojo, ¿es una razón para no dar? Más bien es una razón para corregir nuestros corazones, para dar y hacer un mayor impacto en el reino. Fíjese que si la ofrenda es tan poderosa en el sentido negativo, cuán poderosa puede ser en el sentido positivo, en la manera que liberamos el dar, porque eso emite un testimonio, eso emite un veredicto en la corte celestial, porque se convierte en testimonio. ¿Quiere hacer una ofrenda conforme a la justicia? Vamos a Malaquías, capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versos 2 y 3 dice: pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego purificador y como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar y limpiar la plata.
limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas de justicia. ¿Por qué es que el Señor nos purifica? Para que podamos ser santos. No es para que podamos hacer otra cosa. Toda la razón de este proceso de purificación es para que aprendamos a hacer una ofrenda conforme a la justicia. Nuestras ofrendas son tan poderosas porque contienen un testimonio. Y el Señor nos lleva a través de un proceso purificador para que nuestros corazones sean rectos y puros. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.